Amigos, buenas noches, bienvenidos a Dentsu Web Class, nuestro programa para hablar de odontología digital, con lo mejor de nuestros maestros y lo mejor de los mentores, a elite de la odontología digital. Y hoy recebemos a doutora María Contreras desde República Dominicana con el tema de restauraciones en materiales resinosos CAD/CAM, solución biomimética en una sola cita. Doutora Maria Contreras tem formação acadêmica, odontóloga, general graduada summa cum laude de la Universidade Nacional Pedro Henrique Zurena. Ha realizado numerosos cursos de educação continuada em reabilitação oral e implantes. Coordenadora de área de operatória dental e professora de la Cátedra de Operatória Dental segundo em la Universidade Nacional Pedro Henrique Zurena desde 2008. Usuária SEREC desde el 2010 e SEREC Mentor desde 2018. Certificada DSD 2017. Membro da Associação Dominicana de Implantologia Oral, da Associação Colombiana de Operatória Dental e Biomateriales, ACODEB, e da, perdão, e da Associação Dental Americana, ADA. Doutora, graças por la presença. Me sinto honrado com tu presença. Me sinto honrado que você aceitou esse desafio e me sinto feliz com tu presença. O show é tuyo. Gracias. Gracias, Daniel, y a todos los representantes de Sirona por darnos esta oportunidad de poder compartir lo que hacemos en nuestro trabajo día a día. Pues bien, yo soy una usuaria SEREC, como dice Daniel, desde el 2010. Creo que después que uno incursiona en esta tecnología, pues es difícil salirse porque es contagiante y entusiasma. El tema que elegí fue la de restauraciones en materiales resinosos CAD/CAM, una solución biomimética en una sola cita, porque es una opción de restauraciones en el SEREC que es fácil de hacer. Ya hemos visto flujos digitales bien complejos durante los otros web seminars. Y quise traer en lo que hago más o menos de hace un buen tiempo que incursioné en lo que es la odontología mínimamente invasiva, lo que llevo a cabo en mi consulta. ¿Por qué hacerlas en SEREC? El SEREC me brinda un trabajo fácil de realizar, que con un software que es sumamente intuitivo, que nos permite hacer este tipo de restauraciones teniendo un conocimiento mínimo de lo que es la odontología digital, y vamos a tener resultados siempre que son confiables, por lo que nos brindan a nosotros un entorno de trabajo tranquilo. Podemos recibir casos complejos que podemos llevarlo a hacerlo más fáciles y saber que vamos a tener restauraciones que son sumamente precisas, fáciles de realizar y en una sola cita. Y teniendo resultados óptimos que a la larga vemos cómo hay un retorno de la inversión que nosotros hacemos en este tipo de tecnología. En la práctica diaria, lo que nosotros generalmente más hacemos van a ser restauraciones directas, pero cuando se nos presentan casos en donde hay dientes que están sumamente destruidos, pues ya pensamos que la restauración directa va a presentar muchos inconvenientes, como van a ser poder hacer un control de esa tensión que se origina con la contracción de polimerización dentro de la boca, que me puede llevar a tener fallas en las técnicas adhesivas si no lo hacemos muy bien cuando hacemos el bloque entero de la restauración. Además de que requiere que el operador tenga un conocimiento y una buena, vamos a decir, manejo de lo que es esa morfología en esas restauraciones grandes y lograr una buena relación de contacto y un buen perfil de emergencia. Por lo que el hacer este tipo de restauraciones de forma indirecta es un plus que nos permite hacer mejores tipos de restauraciones para este tipo de casos. Entonces, el principio general que vamos a seguir es, desde que ha estado en boga de hace más de 10 años, es la odontología mínimamente invasiva, que está, vamos a decir, desde hace mucho tiempo, es el principio que nos mueve a los restauradores.
en donde lo que pensamos es conservar la mayor cantidad de tejido dentario sano. O sea, yo lo que quiero es fortalecer ese diente que ya ha estado, que está frágil por la caries, y al mismo tiempo, si el diente es vital, vamos a tratar de mantener esa vitalidad pulpar. Y lo vamos a tratar de hacer con materiales que se parezcan y se comporten biomecánicamente como el diente. Por eso hemos elegido los materiales de resinosos. Entonces vamos a ver que existen, vamos a decir, la restauración indirecta es la forma más sencilla de que toda la tensión que se origina por la contracción de polimerización que me puede lesionar lo que me queda del remanente dentario, pues ocurra fuera de la boca, pues lo que podemos decir que es la restauración biomimética por excelencia, porque todo lo que es la contracción de polimerización ya lo tenemos resuelto fuera de la boca y no lo va a afectar el diente. En cuanto a este tema, desde hace mucho tiempo, y lo podemos ver en este artículo que lo menciona el doctor Dietsch, existe una gran controversia entre lo que es los protocolos que se deben de llevar a cabo para realizar este tipo de restauraciones en todos los aspectos. O sea, existe controversia en el tipo de preparación que le vamos a dar al diente, en cuál es la forma de fabricación de la restauración, si la podemos hacer de una forma directa, indirecta, si tomamos una impresión alginato y hacemos un modelo de silicona, o si hacemos una impresión y hacemos un modelo de yeso o lo mandamos al laboratorio. ¿Cuáles son los materiales ideales si no vamos a ir por materiales vitrocerámicos o cerámicas resinosas? Si vamos a hacer temporalización y cómo lo vamos a cementar. O sea que existen muchos protocolos en cuanto a cada uno de estos temas. En este presente trabajo lo que nosotros vamos a tratar es de hacer una recopilación de los protocolos de cada uno de estos aspectos que han salido en publicaciones indexadas. O sea que lo que se ha publicado la vamos a recopilar para establecer más o menos un flujo de trabajo que nos permita realizar este tipo de restauración con una base científica. Elegimos hacerlo como material los bloques resinosos, aunque sabemos que este tipo de materiales todavía le falta una gran investigación, pero son muy prometedores. Y lo vamos a hacer, la metodología de fabricación la vamos a hacer con CEREC, porque CEREC me brinda la ventaja de que yo puedo obtener una restauración con una morfología y unas relaciones de contacto muy precisas sin yo tener que hacer absolutamente nada. No voy a tener que utilizar provisionales porque puedo hacer mi restauración en una sola cita. Si no uso provisionales, no voy a contaminar esa interfase adhesiva con ningún tipo de cemento porque tomo la impresión y cemento el mismo día. Y además, a todo aquel que quiere incursionar en lo que es la odontología digital y sobre todo en el CEREC, es el procedimiento más sencillo que podemos utilizar con este tipo de tecnología, que requiere una curva de aprendizaje muy baja. Cada día es más fácil de hacerlo porque simplemente tenemos que tomar una impresión digital y prácticamente el software lo hace todo si llevamos un buen protocolo de preparación. Y vamos a ver que el retorno de la inversión va a ser mejor porque vamos a atacar nuestros trabajos rápidamente, porque en realidad nosotros los odontólogos lo que vale es nuestro tiempo. Mientras más tú puedas realizar en un periodo corto de tiempo, menos citas tú le puedes dar a tu paciente, pues es más rápido el retorno de tu inversión. Entonces, si seguimos las indicaciones que nos dice Ferrari nos dice que este tipo de restauraciones, vamos a llamarlas restauraciones indirectas adhesivas, era lo que antes se conocía como incrustaciones, pero ya no incrustamos nada porque hacemos una odontología adhesiva. Pues este tipo de restauraciones adhesivas para el sector posterior van a estar indicadas en cavidades de tamaño mediano o grande, donde tenemos que nos falta una o más cúspides, en cavidades donde necesitamos hacer cobertura de las cúspides porque están debilitadas. Aquellas también cuando queremos hacer un cambio de morfología en el diente o queremos hacer un aumento de la dimensión vertical y no nos queremos ir por una odontología tradicional en donde la hace con coronas de tallado total.
también están indicados en aquellos dientes que presentan el síndrome del diente craqueado y queremos tratarlo manteniendo la vitalidad del diente. Y en términos generales, si queremos hacer una restauración en un cuadrante y son muchas restauraciones al mismo tiempo, no importa que sean grandes o medianas, también estamos indicando este tipo de restauración. Entonces, siguiendo las recomendaciones de Venetian, este protocolo va a seguir una secuencia como la que sigue. Vamos a hacer primero una remoción de lo que son las restauraciones antiguas, el tejido cariado. Luego que eliminemos eso, vamos a ver qué nos queda del diente y vamos a hacer un análisis estructural de remanente dentario. En los casos que sea necesario, vamos a hacer un sellado inmediato de la dentina recién cortada, una elevación del margen gingival profundo y vamos a hacer una reconstrucción o lo que se llama una biobase, una reconstrucción de resina para sellar todas aquellas zonas que tenemos socavados. Luego hacemos un tallado de la preparación dentaria, tomamos una impresión digital, la diseñamos en el CEREC, la imprimimos, en este caso voy a utilizar la MXL, y pues luego voy a hacer una cementación adhesiva con resina fotocurable. Entonces, acabamos y pulimos y cementamos. En términos generales, lo que yo quiero hacer cuando voy a hacer el diseño cavitario, siguiendo los principios de Dietschi, es tener en mente que quiero preservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Quiero trasladar esos márgenes profundos que me pueden dificultar la toma de impresión y la cementación de la restauración a un nivel más coronal para facilitar lo que es la toma de impresión y la cementación antedicha. Entonces tenemos situaciones como estas que se nos presenta el paciente. Este paciente lo vimos esta mañana en la consulta, en donde estas cúspides está fracturada, la cúspide distovestibular, y tiene una restauración MOD en amalgama. La amalgama es un material que no es adhesivo, que no conecta el diente, por lo tanto este remanente dentario se vio por muchos años sometido a una flexión de sus cúspides por no estar reconectado por medio de la adhesión. Entonces, cuando procedemos a hacer el primer paso, que es la remoción de esas estructuras, de esa resina o de esos materiales de obturaciones antiguos y eliminemos la carie, lo vamos a hacer siguiendo un principio básico de que toda lo que es la periferia de la restauración, o sea, aquella zona que me va a estar por fuera de lo que es el techo pulpar, nosotros vamos a hacer una remoción completa de la caries, vamos a tener una dentina bien fuerte, bien sana, y todas aquellas zonas en donde ya tenemos o lo que sea estas grietas, producto de la flexión del diente, la vamos a descontinuar para que no se sigan propagando. En este caso hicimos la remoción de la amalgama. Aquí vemos cómo ese diente tenía una base de fosfato que la removimos y vemos cómo ya se puede ver la grieta que se formó producto de esa flexión del diente, por lo que vamos a hacer ya con lo que nos queda después de haber hecho esto, un análisis de esa estructura. Cuando nos referimos primero a lo que es la remoción de caria, vamos a seguir los principios que dice el doctor Alemán y Pascal Magne en su artículo, que nos dice que fuera de lo que es el sellado periférico, que son 1 o 2 milímetros alrededor del techo pulpar, en la zona que está por encima de la pulpa, con el objetivo siempre de mantener la vitalidad pulpar, vamos a poder hacer un análisis de esa zona, tratando de no remover lo que es la totalidad de la caries. Si tenemos, por ejemplo, una profundidad mayor de 5 milímetros, sabemos que según el doctor Alemán y Magne dice que a los 6 milímetros ya vamos a tener una exposición pulpar. Si yo lo que quiero es mantener mi vitalidad pulpar, yo me voy a quedar a 5 milímetros de ese borde cabo superficial, independientemente de que en esta zona central de mi cavidad yo tenga dentina afectada o dentina infectada, ya que podemos adherirnos a esa dentina tanto infectada como afectada, logrando valores de adhesión de hasta a la infectada de 15 megapascales y las afectadas hasta de 30 megapascales. Pero que el sellado periférico de toda la otra zona me va a hacer que esa restauración quede totalmente hermética. Entonces, siguiendo estos principios,
claro, antes de hacer cualquier tipo de restauración, vamos a buscar, vamos a hacer una prueba de vitalidad al diente para comprobar que el diente tiene una vitalidad normal, para entonces preservar esa vitalidad y no llegar a hacer un tratamiento de canal en aquellas zonas muy profundas. Usamos para eso un revelador de caries, en este caso utilizamos el de la Ultraden, que nos va a teñir aquellas zonas que se tiñen de un rosa oscuro, va a ser dentina afectada, y aquellas zonas que se tiñen de un rosa clara, va a ser dentina afectada, ambas de las cuales podemos dejar solamente dentro de la zona del sellado periférico. Una vez que ya le hemos eliminado la carie, vamos a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda de esa estructura dentaria? Y que vamos a hacerle un análisis estructural. ¿Qué es eso? Es ver si lo que nos queda de ese diente es capaz de resistir las fuerzas de fracturas. O sea, si es capaz de no fracturarse, es capaz de someterse a las fuerzas de la masticación sin fracturarse o generar grietas que me comprometan su integridad. Y dentro de ese análisis, siguiendo los principios de Venecias, vamos a ver cuáles son los principios que me dicen a mí que un diente tiene una estructura dental, una comprometida, o sea, que estará más propenso a la fractura. Y él nos dice que si el ancho del istmo bucolingual es de 2 milímetros o más, ya ese diente está estructuralmente comprometido. Él va a ser menos capaz de resistir las fuerzas masticatorias. Si el diente tiene una profundidad mayor, la cavidad tiene una profundidad mayor de 4 milímetros, también está estructuralmente comprometido. Si sus cúspides son menores en grosor de 2 milímetros y tenemos presencia de crack, todos estos son puntos que me dicen que ese diente ya no tiene la fortaleza que tenía cuando estaba íntegro para poder resistir las fuerzas masticatorias. Y yo tengo que hacer algo para fortalecer ese diente para poder restaurarlo. Entonces, así tenemos que también Venecia nos dice que si en los dientes posteriores el diente está comprometido, tiene un tratamiento de canal, si el grosor de sus cúspides es menor de 3 milímetros, yo lo debo de cubrir. Si es un diente que tiene vitalidad y el grosor de sus cúspides funcionales es menor de 2 milímetros, lo tengo que cubrir. Pero si las cúspides son no funcionales, deben de tener un grosor mayor, ya que estas cúspides van a estar, como vemos aquí, sometidas, o sea, las cúspides funcionales van a estar protegidas por las dos cúspides en las que ellos hacen la intercuspidación. Pero las no funcionales deben tener un grosor mayor porque van a estar sometidas a fuerzas laterales que tienden a abrirlas y a fracturarlas. Por eso esas cúspides no funcionales, que son las vestibulares superiores y las linguales inferiores, son las más propensas a la fractura y las que tenemos que tenerle un mayor cuidado cuando estemos haciendo el análisis estructural. Entonces, también es más complejo que eso, porque no solamente podemos ver, bueno, esa cúspide está menor de 2 milímetros, entonces ya está estructuralmente comprometido. No, porque según este artículo de Foster en el Journal de Prostodoncia en el 2018 nos dice que un diente que tenga una profundidad de 3 milímetros y paredes de sus cúspides menores de, o sea, de 1.5, o sea, menores de 2, no está estructuralmente comprometido, tiene una fortaleza, una resistencia a fractura hasta de un 90%. Mientras que si el diente tiene la profundidad de la cavidad es mayor de 4, vamos a decir de 5 milímetros, aunque el grosor de sus cúspides sea de 3.5, ese diente ha perdido su resistencia a la fractura de más de un 50%. O sea que cuando nosotros tenemos haciendo ese análisis estructural y lo hacemos inmediatamente, removemos la caries y removemos la restauración, yo voy a analizar que, por ejemplo, este diente que tiene un tratamiento de canal, tiene todos los factores, varios de los factores de estar estructuralmente comprometido. O sea, tiene un istmo mayor de 2 milímetros, tiene un grosor de cúspides menor de 3 milímetros, por lo que yo tengo que hacer una cobertura de cúspides para fortalecer ese diente y que él pueda recuperar parte de su resistencia estructural. Lo mismo estas grietas. Si yo veo que mi diente tiene esta grieta, yo tengo que hacer una descontinuación de las grietas en la zona del sellado periférico para evitar que esas grietas se sigan propagando. Porque las grietas son zonas de flexión de cúspides en donde por presión hidrostática se va metiendo el fluido, se va metiendo las bacterias
y me producen sensibilidad y a la larga caries y después fractura del diente. Entonces, vamos a hacer una reducción de esas cúspides comprometidas y la vamos a hacer en una cantidad, o sea, ¿cuánto vamos a reducirla? La vamos a reducir de manera, dependiendo del material que nosotros vamos a utilizar. O sea, si yo lo que voy a utilizar es un material resinoso, me dice Venecian que con yo hacer una reducción de 1.5 en función ocluso cervical, pues ya yo tengo el grosor que necesita mi material para ser resistente y a la vez para yo poderlo cementar con una resina fotocurado. También tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la reducción, buscamos que en la periferia del diente yo tener lo que se llama el bioaro. El bioaro no es más que una triada de esmalte, unión amelodentinaria y dentina. Cuando un diente normal recibe una fuerza y recibe una fuerza vertical, el esmalte absorbe esa fuerza vertical, esa fuerza axial, pero la unión dentino-esmalte me la convierte en una fuerza horizontal que se transmite a la dentina, que es capaz de ser más resiliente y absorber esa fuerza y la disipa a través del hueso. Entonces, eso es lo que yo quiero recuperar cuando yo haga mi restauración. Yo quiero recuperar el funcionamiento biomecánico que tenía mi diente antes de haber perdido toda esta estructura dentaria. O sea que si yo puedo preservar ese bioaro de ese esmalte, unión dentino-esmalte y la dentina, para que en mi restauración, que se va a convertir como una cúpula, me pueda transmitir esa fuerza y disiparla a través de la dentina remanente y a través de ese material resinoso que se comporta como una dentina, entonces yo estoy tratando de devolverle la integridad al diente de como él la tenía inicialmente. Entonces, en este caso, vemos cómo pudimos dejar algo de la dentina afectada porque está dentro de lo que es el sellado periférico y vamos a hacer una descontinuación de lo que son las grietas. Entonces, después que ya yo he hecho esto, reduje, eliminé caries, eliminé restauración, analicé lo que me queda en mi estructura. Voy a hacer lo que se llama el sellado inmediato de la dentina para elevar aquellos márgenes que están profundos y para rellenar todo lo que son socavados dentro de la cavidad. Y voy a hacer lo que llamamos la biobase, porque lo vamos a hacer con resinas que tengan una contracción de polimerización baja y cuya resiliencia y módulo de elasticidad se parezcan a lo que es la dentina. Entonces, la elevación del margen profundo es un principio que fue establecido por el doctor Dieci Spreafito y Dieci de hace muchísimo tiempo, y luego y le llamaron en un estado inicial a elevación del margen gingival, y luego Pascal Magné y el doctor Dieci le cambiaron el nombre recientemente a elevación del margen gingival profundo, que no es más que esa zona proximal en donde tenemos una pared gingival que a veces está subgingival. Si nosotros logramos aislarla y con una goma dique y tener un buen control de la humedad, pues podemos subir con una banda metálica ese margen gingival profundo a una zona más apical que me va a permitir tener un mayor control para la toma de impresión y para la cementación de mi restauración. Vamos a convertir una situación muy comprometida como la que vemos a la izquierda y la vamos a llevar a una situación fácil de manejar que nos da restauraciones muy precisas como las que vemos a la derecha. Y el CEREC, ese tipo de restauraciones bien definidas, me la va a leer fácilmente y me va a dar, mientras más pulida está mi restauración, mis márgenes más definidos, me va a dar una propuesta en donde en su parte interna va a ajustar perfectamente en lo que es esa superficie dentaria para darme restauraciones, que va a tener unos micrones de cementación dependiendo de lo que yo pueda ajustar en mi misma, en el software de la máquina. Entonces, voy a llevar este tipo de restauraciones. Si la voy a hacer ese sellado inmediato de la dentina, por ejemplo, en este caso utilizamos un adhesivo autograbador que según algunos principios de adhesión, me dice que es mejor, como yo voy a hacer una capa de integración con ese barrillo dentinario,
pues lo voy a adelgazar, o sea que le paso un arenador y luego le voy a pasar el primer, usamos el del Clear Field Protect, que me va a permitir un adhesivo a base de MDP de la casa Curaray, que también tiene clorhexidina, que me va a inhibir la metaloproteinasa a la vez que me va a dar una buena adhesión del MDP con esa hidroxiapatita. Entonces, ya yo tengo mi cavidad en donde he hecho el sellado inmediato de la dentina y he reducido mis cúspides. Ahora voy a hacer la reconstrucción de resina. Hablamos al principio que las restauraciones indirectas era una forma de uno poder salvar lo que era la contracción de polimerización. Pero como nosotros estamos hablando de lo que son restauraciones mínimamente invasivas, o sea, yo no quiero destruir más de lo que ya mi diente está destruido. Lo que yo voy a rebajar es para fortalecerlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer mi conformación, pero voy a rellenar aquellas zonas que tengo socavados y que no me va a dar una preparación sin líneas de transiciones muy agudas. Entonces voy a hacer, después del sellado inmediato de la dentina, voy a hacer los rellenos de estos socavados y lo voy a hacer con resinas que tengan una contracción de polimerización baja y con resinas que tengan un módulo de elasticidad muy semejante a lo que es la dentina, de unos 12 a unos 20 gigapascales. Entonces, esto, ya después de realizado esto, voy a tener algo semejante y ya a partir de aquí, después de haber rellenado con mi resina, haciendo una capa, con capas que me permitan, delgadas, que me permitan ir liberando la tensión, esperando que esa primera capa de ese adhesivo se madure antes de ponerle esa primera capa de resina para que sea una capa híbrida bien fuerte. Entonces, ya después que yo he hecho la reconstrucción de todos aquellos socavados, que me tengo una conformación que me permita ahora retallar ese diente para darle la forma de conformación que yo quiero que tenga mi restauración indirecta, prosigo a este próximo paso, que es la preparación y el tallado de la cavidad. Entonces, para esto vamos a seguir ciertos principios generales. Lo ideal sería que todo mi margen estuviera en esmalte, porque a pesar de que podemos lograr una buena adhesión a una dentina rígida de hasta 50 megapascales, si todo mi margen está en esmalte, la adhesión a esmalte es mucho más fácil y además no se degrada con el tiempo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 50% de todo ese perímetro de mi restauración en esmalte, ya yo tengo un buen pronóstico. Porque van a haber zonas en donde si yo ya he hecho una elevación del margen gingival, pues el margen no va a estar en esmalte, sino que va a estar en resina. Si tengo cajas proximales, todo lo que sea paredes va a tener que ser divergente a unos 6 u 8 grados. Todo lo que es ángulo interno va a ser redondeado. La reducción, igual como dijimos, voy a hacer reducciones de mis caras oclusales siguiendo la conformación de mis cúspides y de mis fosas y fisuras para procurar que mi restauración tenga un grosor uniforme a través del cual vaya a pasar la luz, porque voy a cementar con materiales fotopolimerizables. Entonces, si en las zonas proximales las terminaciones van a depender si mi relación de contacto está o no comprometida, si yo puedo hacer biseles, si la relación de contacto no tenemos relación de contacto, o si tenemos una caja proximal podemos hacer una terminación en hombro. Si tengo mis rebordes marginales íntegros, pues lo puedo dejar cubriéndolo o no cubriéndolo. Esos son los principios que nos dice Ferrari para esas terminaciones en las zonas proximales. Entonces, y el CEREC es una herramienta maravillosa porque después de yo haber hecho mi tallado, yo puedo hacer un análisis de lo que yo tallé. Puedo ver si todos esos principios están cumplidos. Puedo ver si mi restauración va a tener el grosor que yo necesito, tanto para que pase la luz como para ser resistente. Y si tengo la necesidad de volver a tallar, pues tallo de nuevo y vuelvo, tomo impresión y no comprometo lo que es la integridad de mi restauración, dándome propuestas que van a ser fácilmente cementables. Entonces, podemos partir de una elevación de margen de este tipo a una restauración de este tipo fácilmente. Siempre teniendo en cuenta que mientras más pulida, como yo siempre pienso cuando estoy haciendo los tallados, pienso en un roller coaster. Mientras más
suaves sean las transiciones en todo lo que es la periferia y el tallado de mi cavidad, mejor va a ser la toma de impresión, mejor va a ser la adaptación de mi restauración y mejor va a ser también el fluido que va a tener ese material de cementación a la hora de uno irlo asentando. Ya eso está listo para hacer mi impresión digital. Esta impresión digital, igual le digo, hacemos una impresión digital. En este caso, hacemos una impresión de una M arcada, fácilmente realizable. Si mis márgenes están bien definidos, el programa me va a dar enseguida lo que son la detección de los márgenes. Me va a dar una propuesta en 2 o 3 minutos, en donde ya la restauración tiene su anatomía, donde ya tiene su profile de emergencia, donde puedo hacer un análisis de la oclusión que no lo puedo hacer con ningún otro de los tipos de preparaciones indirectas que podemos hacerla indirectamente en el consultorio con una impresión. Aquí si la hacemos con una impresioncita parcial, no podemos tener la oportunidad de chequear la oclusión. Podemos chequear lo que son las relaciones de contacto simplemente haciendo un clic en el programa y ajustándolo al gusto de nosotros. Y le procedemos a tallar. El tallado de esta restauración en mi MSXL, que no es de la más moderna, me tarda lo que yo me tardara en hacer de nuevo el aislamiento de mi diente para cementar la restauración. La nueva lo hace muchísimo más rápido, o sea que un ahorro más de tiempo. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar? Excúsame. Vamos a utilizar para este tipo de restauración los bloques de cerámica de matriz de resina. La ADA en el 2013 introdujo dentro de los materiales cerámicos a lo que es en el Código de Nomenclatura de Materiales Dentales, lo que son las cerámicas de matriz de resina. Y esta cerámica la dividió en 2 grupos. En las cerámicas a base de resina y cerámicas híbridas. Dentro de las cerámicas a base de resina son los bloques de resina que tienen rellenos cerámicos en un 80%, y esos rellenos son rellenos de cerámicos nanométricos. Y entre los bloques híbridos tenemos los bloques de cerámica infiltrado con un polímero, o sea, tenemos una malla de resina, de cerámica feldespática que fue infiltrada por un polímero, y en este grupo el representante es el Vitenamic. ¿Cuáles son las ventajas de estos materiales resinosos si lo comparamos con los materiales vitrocerámicos? Bueno, según el doctor Conejo, en el 2018 nos dice que los bloques de resina tienen una mejor capacidad de carga y un mejor módulo de elasticidad y propiedades de fresado. Y en este artículo vemos cómo se investigó que un set de fresas con la que yo puedo tallar 100 coronas vitrocerámicas, con la que puedo tallar 10 coronas de vitrocerámica, me da lo mismo, puedo tallar 100 de bloques de resina. O sea que mi costo de fresa por bloque de cerámica, si uso materiales resinosos, es mucho mayor. O sea, te saco mucho más ventaja a mi fresa. Además, nos dice que como este material tiene menos dureza y menos rigidez, me va a proteger lo que es el esmalte del diente antagonista. Y además es fácil de reparar y sufre menos, y también más fácil de fresar, y sufre menos fallas catastróficas durante el fresado. Generalmente no se le forman ni grietas ni astillados. Y las reparaciones, según Rus, pueden ser fácilmente realizables en boca con materiales de la resina que nosotros utilizamos para hacer esas resinas directas. O sea que es un material muy noble que me da mucha ventaja para cualquier cosa que pasó, yo la pueda reparar y siguiendo entonces el principio de conservar mi estructura dentaria. Además de que según Google nos dice que los mejores bloques que me dan mejores resultados para hacer esas reparaciones en el consultorio son los que tienen esos bloques de resinas que tienen rellenos nanocerámicos. Ellos son los que dan mejores resultados cuando hacemos este tipo de restauraciones con resinas directas.
Y el doctor Blas vuelve y nos repite que la ventaja en comparación con la cerámica es que esos bloques de resina tienen una mayor capacidad de carga y tienen un módulo de elasticidad mejor, o sea, más parecido al diente, un módulo de elasticidad más bajo que o sea, son menos rígidos que son los bloques de cerámicas. Y en este artículo podemos ver esos valores. Nosotros tenemos que el módulo de elasticidad, que no es más que la rigidez que tiene un material, de lo que es el esmalte, es alrededor de 60 gigapascales y la dentina es de 16 megapascales. Y vemos cómo los bloques de resina, por ejemplo, el grandioso tiene un módulo de elasticidad muy parecido a lo que es la dentina, 14. O sea que ese material va a ser más resiliente, va a absorber más la carga, se va a comportar más como la dentina, que es lo que estamos buscando, material que se comporte mecánicamente como se comporta la dentina. Y los híbridos, como es el Bitenamic, se parece un poco más al esmalte, pero al ser enfrentado con el polímero también tiene un módulo de elasticidad bastante aceptable para ser utilizado en este tipo de restauraciones. En otro estudio realizado por el doctor Martín, él hizo una comparación de cómo absorbían las fuerzas, la corona de silicato y las coronas de resina, y vio que bajo fuerzas verticales, coronas que tenían 2 milímetros de grosor, las de resina absorbían mejor las fuerzas y bajo fuerzas axiales y oblicuas generaban una menor tensión en lo que es la zona cervical en comparación con los bloques cerámicos de silicato, por lo que ellos lo recomendaron como el material de elección para hacer las restauraciones en el sector posterior. Otra ventaja que presentan estos bloques es que son muy fáciles de pulir. No podemos pulirlo tanto con terminaciones, puntas para terminar cerámicas o resinas, y no necesitan de un horno para hacer su terminación. Podemos hacer caracterizaciones con tintes fotopolimerizables, o sea que es muy rápido de hacer y muy fácil de hacer en el momento antes de cementarlo. Estos son algunos de los tintes que presenta cada casa comercial. Todas estas casas comerciales también tienen bloques resinosos. Y estos son algunos de los sistemas de pulido que podemos utilizar con este tipo de bloque. Según este artículo, es el que nos dice que podemos intercambiar bloques de pulidos, tanto de cerámica como de resina, para utilizarlo en los bloques de resina y los bloques híbridos. Y que el peor pulido es el que se obtiene en algunos con los liquiditos que dicen líquidos para glaciar, para ser utilizado en este tipo de bloque. Ese es el peor pulido que se podemos obtener, por lo que es mejor pulirlo, el pulido mecánico. Entonces, sabemos que, según el doctor Blas nos dice, cuál es el tratamiento que debemos darle a esos bloques. A los híbridos lo debemos tratar con ácido fluorhídrico por 60 segundos y luego ponerle un silano. Y a los de resina lo debemos harinar con óxido de aluminio mínimo al 30%. Es sabido que todavía queda mucho por investigar. Estos son materiales relativamente nuevos, por lo que su uso no está totalmente amparado por los estudios, vamos a decir, a largo plazo, pero vamos a esperar estas investigaciones y nosotros mismos con la implementación de los mismos vamos a ir dando nuestras respuestas a ver cómo ellos se están comportando. Bueno, ya entonces hicimos la restauración, ahora vamos a cementarla. Como nos dice el doctor Blas y como también lo establece el doctor Mañé en este artículo, lo vamos a grabar con ácido fluorhídrico por 1 minuto. A los que son de híbrido, a los que son resinosos, lo vamos a arenar a una distancia de 1 centímetro durante 10 segundos y luego lo vamos a lavar y le vamos a poner un silano. Este silano lo vamos a dejar secar espontáneamente por 5 minutos y luego le vamos a pintar con un adhesivo que puede ser solamente el adhesivo de un adhesivo convencional o un adhesivo autograbador sin polimerizar. O sea, lo pintamos y lo dejamos ahí para el momento de que le vamos a poner en su interior lo que es la resina. En este caso nosotros vamos a utilizar una resina
precalentada de microhíbrida o nanohíbrida de la Casa Mysterium, que va a estar calentada en el hornito de la misma Casa Mysterium a 39 grados Celsius. Lo calentamos por más de 5 minutos. Y ya tenemos nuestro diente aislado y vamos a proteger. El protocolo que utilizamos para la cementación es, vamos a proteger nuestros dientes vecinos con teflón, siempre bajo aislación absoluta. Vamos a grabar ese diente, el esmalte que no lo habíamos acondicionado, porque acuérdense que después de haber hecho ese biobase, entonces ese relleno de resina, tallamos el diente de nuevo para darle la conformación, o sea que ese esmalte no estaba acondicionado, pues lo procedemos a acondicionar. No solamente acondicionamos el esmalte, sino que limpiamos con ese mismo ácido fosfórico lo que es esa restauración de resina o la biobase. Por 15 segundos, lavamos, secamos y aplicamos también, en este caso, un adhesivo puro, ya sea de convencional o autograbador, sin polimerizar. Y entonces procedemos a llevar a cementar con resinas precalentadas y resplandecidas. ¿Por qué utilizamos resina? Según este artículo del doctor Goliard nos dice que se han obtenido buenos resultados a largo plazo, o sea, a más de 10 años, con el uso tanto de cementos duales como de resinas fotopolimerizables. Que siempre tenemos que utilizarlo, y cuando vamos a utilizar resinas fotopolimerizables, tiene que tener una radianza de por lo menos 490, 240 miliwatt por centímetros cuadrados. Entonces, pero que el utilizar estas resinas precalentadas va a poseer la ventaja, como nos dice el doctor Mañé, de que es mucho más fácil de manipular. Al tú calentarla, se vuelve más fluida, por lo que me va a permitir asentarla mejor, me va a dar una capa de cementación más delgada, me va a permitir remover los excesos más fácil, sin alterar el pulido que ya yo le di a mi restauración. Porque cuando estamos trabajando con cementos duales, esa restauración que ya yo pulí, al quitar los excesos de ese cemento dual, pues me altera el pulido y se me queda parte de ese cemento pegado a la restauración. Con la resina fotopolimerizable no me pasa eso. Además, que la zona más, vamos a decir, más débil de lo que es entre el diente y ya la restauración adhesiva va a ser la zona de cementación. Y si esa zona de cementación va a estar formada o está ocupada por una resina que se usa para hacer restauración, que tiene una alta carga de relleno, pues el pronóstico de esta interfase va a ser muy bueno. Entonces, estas son todas las, vamos a decir, las justificaciones por las que utilizamos resinas precalentadas para la cementación. En este caso hacemos esto, ponemos la restauración, la asentamos, eliminamos exceso, y esos excesos no se le pegan ni al diente ni a la restauración y son fácilmente removibles. Y vamos a pasar de una restauración, un diente que llegó en esta condición, a un diente que en la misma cita se fue con esta restauración, que nos fácil de hacer, con un ajuste oclusal mínimo, porque ya los hemos hecho en el programa, y de tener una cúspide que se fracturó, vamos a preservar lo que nos queda de esa estructura dentaria, vamos a fortalecerla, vamos a devolverle esa integridad, vamos a reconectar el diente, tratando de que vuelva a tener esa integridad que tenía el diente original. Al yo reconectar el diente, abrazando todo el perímetro de la restauración, yo le estoy devolviendo su integridad. Le estoy devolviendo, lo estoy haciendo menos flexible para que me cree nuevas grietas y para que el diente pueda durar mucho más tiempo soportando esas fuerzas oclusales. Entonces pasamos de situaciones así a situaciones como esta. En este caso utilizamos lo que es el bloque Cryocelacoltene. Un antes y un después en una sola cita. En este caso tenemos este diente como llegó. En este caso yo creo que hicimos una elevación del margen gingival profundo, tomamos impresión, nos da nuestra propuesta y pasamos de este estado a este. En este caso no creo que utilizamos un CERESMART. Igual aquí,
este diente hacemos, después de haber eliminado la restauración, hacemos un análisis de su estructura, qué vamos a hacer para fortalecer lo que nos queda, vamos a cubrir estas cúspides. Aquí vemos cómo vemos el tallado que lo hacemos, siguiendo la conformación del diente, muchas veces tratando de reproducir esa cúpula que tiene la forma de mi cúspide, que ustedes no sé si han visto alguna vez una foto en donde un carro está soportado sobre tazas que tienen forma de cúpula, porque la cúpula es la forma que me permite resistir mayor fuerzas compresivas sin fracturarse. Y así esa es la forma que tienen nuestras cúspides. Nuestras cúspides tienen forma de cúpula para resistir esas fuerzas compresivas, pues eso es lo que nosotros vamos a tratar de reproducir. Entonces pasamos de situaciones iniciales como esta a situaciones finales como las que vemos a continuación. Entonces, esto en la zona vestibular, generalmente utilizamos bloques de baja translucidez. Y esto es un caso un poquito más, vamos a decir, extremista, en donde llegó este paciente con la fractura de la cúspide lingual, y este paciente tenía vitalidad en su diente. Procedimos a ver si podíamos aislar este diente y mantener y poder hacer una elevación de ese margen gingival. Pues vamos a utilizar lo que se llama un veneer overlay, pero siempre preservando el esmalte, pero cubriendo la cara vestibular para que no se vea el oscuro de la tinción de amalgama. Entonces pasamos de una situación así, con elevación del margen gingival, un tallado mínimo de lo que es la pared vestibular, y hacemos esto en un bloque también resinoso. Este caso tiene más de 4 años en boca. Con otro bloque de Criosto Coltene, pasamos de una situación desfavorable de estos márgenes gingivales profundos, lo elevamos, hacemos ya una elevación y una biobase que me permite una fácil toma de impresión y cementación, y esta es la restauración final. Este es otro caso. En este caso siempre vamos a hacer una descontinuación de esas grietas para para que no se sigan propagando. Y esto en nuestro caso con un bloque de Ser Smart de la GC HT. Este se hizo con Criosto Coltene, en situación inicial y final. Este fue un caso el paciente tenía la sensibilidad, y cuando removimos la restauración tenía el síndrome del diente craqueado. Hicimos unas descontinuaciones de las grietas y obturamos. En este caso es un diente sin vitalidad, un diente que tiene tratamiento de conducto. Para la restauración de este tipo de casos existen numerosas vertientes. Pueden hacer endocoronas, podemos hacer colocar en el interior de este conducto. Generalmente no uso pernos, sino que uso fibras de ribbon para tratar no de fortalecer el diente, sino de lograr una mejor adhesión de mi resina a mi diente, sin que haya una falla adhesiva que me logre devolver la integridad al diente. Hago mi relleno para obtener mi biobase, o sea, un relleno de resina, y luego el tallado para hacer lo que sería casi una corona convencional, pero sin perno y con material resinoso. En este caso usáramos Ser Smart. Y este en realidad fue el primer caso que yo hice cuando empecé a hacer la odontología mínimamente invasiva, básicamente adhesiva, pero sin muchos conocimientos de lo que es la odontología biomimética. No es que ahora no sea un máster en odontología biomimética, pero sí creo que la odontología biomimética, le puso un orden a todos los que son los principios de mínima invasión y los principios adhesivos que había tratado de implementar durante muchos años en mi carrera. En este caso, esta era una paciente muy aprensiva, quería mantener la vitalidad de este diente, que apenas nos quedaba este pedacito de diente. Hicimos un ensayado indirecto de la dentina. Miren que este caso fue realizado por la Blue Cam, y esta restauración fue la restauración final, y esto ya tiene como 5 años en boca o más, pero esta fue la foto 3 años y medio después, en donde simplemente le tuvimos que hacer este pulido a esta restauración. Casos como este,
que lo hicimos recientemente. Este paciente tenía el síndrome del diente craqueado, tenía sensibilidad y le molestaba al morder y al frío. Hicimos el diagnóstico antes de quitar la resina, poniendo la mordera en diferentes cúspides con un palito de plástico. Y cuando quitamos la amalgama, vimos cómo ya esta grieta que veíamos en el esmalte se había propagado a la dentina en varios lugares. La vemos que viene así y también en esta cara proximal, por lo que procedimos a descontinuarla para que no se siguiera propagando y poder mantener la integridad del diente. Y siempre que vemos grietas, miren más grietas aquí, vamos a cubrir las cúspides porque queremos que proteger el diente y fortalecerlo para que esas fuerzas verticales se transmitan en ese bioaro y se conviertan en fuerzas horizontales que se vayan disipando tanto en el diente, en el hueso y no se comprometa la integridad de mi diente. Este es el tallado, siguiendo las conformaciones de lo que es la anatomía del diente. Esta es la restauración en boca. Este caso se hizo con Vitenamic en este año. Últimamente estoy utilizando muchos bloques Vitenamic, son más fáciles de conseguir y quiero ver de verdad cómo se comportan a lo largo. Podemos establecer como conclusiones que la odontología restauradora moderna es una odontología sustancialmente adhesiva y esa adhesión nos permite a nosotros preservar, o sea, hacer la vitalidad del diente, hacer una preservación también de mis tejidos periodontales, porque cuando hacemos una elevación del margen gingival profundo, lo estamos preservando, hacer lo que tradicionalmente se hacía, un alargamiento coronario destruyendo hueso, o sea que estoy preservando mi diente, lo que me queda de él, estoy preservando el periodonto y estoy preservando lo que es la vitalidad pulpar. Y las restauraciones, hacer este tipo de restauraciones parciales indirectas con seres, me permite a mí hacer la aplicación de todos estos principios biomecánicos y biomiméticos o sea, concentrándome en todo lo que son los principios para mi formación del diente y dejándole la parte de la restauración al CEREC, que me lo va a hacer sin yo tener que tener ningún tipo de estrés, que yo sé que va a caer bien, que yo sé que va a adaptar súper bien, que me va a tener una anatomía bonita, que va a tener una oclusión funcional. Es la parte que hacemos más rápida. En la parte que hacemos, invertimos más tiempo, es en la reconstrucción y el análisis de lo que es ese diente, y ya el CEREC es la parte más fácil de lo que es la restauración. Para mí, el CEREC hace nuestra práctica más fácil, más rápida, más precisa y más amena, porque eliminamos el estrés que genera el tener que volver a citar al paciente, tener que saber si la restauración me va a caer o no, si me va a adaptar bien o no, si le voy a tener que agregar a mi relación de contacto, si voy a tener un buen profile de emergencia. O sea, me da una tranquilidad a mi práctica que me da mucha paz. Muchas gracias. Excelente charla, doutora. Me encantou, me encantou. Você tem uma habilidade incrível de conectar a classe científica com a classe clínica. E me encantou, muito bonita. Te felicito, felicitações, doutora. Muchas gracias. Muito bonita, me encantou. Mira, já temos perguntas de nossos colegas acá de América Latina. Amigo, se tienes mais perguntas, por favor, puedes nos enviar. Temos felicitações acá desde Peru, temos desde México, nossos amigos mentores, temos acá nosso amigo mentor Andrés Polditi, temos acá El Chino, temos acá nossos distribuidores, Alfredo Laruta, temos acá também, mira, temos bastante, felicitações desde Argentina, temos nossa distribuidora Belkis, temos a Carlos Astudillo, uau, temos bastante, Carlos Milan, Edgar Torres, Eduardo Narvarete, felicitações desde Bogotá. Bueno, yo estoy inmensamente agradecida de todas estas personas que han entrado. José Medina. Sí, perdón, doctora. No, estoy
usted va a estar sorprendida. Luis Henao, nuestro mentor también. A Roti, oi Roti, um beijo. Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Marcos te envía felicitaciones. Marcia Tupayati, desde Argentina. Vámonos a las preguntas. Flávio Kuntz, ¿cuáles son los nombres de las resinas que utiliza para la reconstrucción? Utilizo el Harmonize de la Kerr y también la Filtel 350 de la 3M. Amigos, las preguntas, por favor, pónganlas en questions and answers. Vamos allá. Iván Chávez. Reconstrucción é o build-up. ¿Lo puede hacer con una resina tipo core? Esas resinas, no soy una, vamos a decir, un máster en este tema. Miren, hay muchísima también controversia en el tipo de material para hacer el core de resina. Porque también se sugieren que lo hagan con una parte con resina fluida, otra parte con resinas bulk, pero según los principios que nos ha enseñado el doctor Martín, las resinas core tienen mientras más resiliencia tenga el material, menos es peor para la distribución de las fuerzas. O sea que no se debe hacer ni con resina bulk, porque las resinas bulk tienden a ser más resilientes, ni con cementos core, ni con resinas fluidas. Debe ser con las resinas tradicionales que tengan una contracción de polimerización baja y un módulo de elasticidad semejante a la dentina, de entre 12 a 20 gigapascales. Existe un listado de estas resinas, no los tengo todo a mano, me sé las que uso porque las elegí dentro de las que vi en el listado, pues elegí la que tenía en el mercado. Pero no se recomienda hacerlo con cemento core. Inclusive yo al principio cementaba con cemento core y dejé de cementar con cemento core y empecé a cementar con resina convencional. Acá Edgar Torres. Buenas tardes. ¿Qué estudios hay acerca de la resina calentada como material de cementación? Es decir, ¿cuál es la ventaja? Ahí le puse unos artículos del doctor Pascal Mañé, en donde te dice, en realidad el calentamiento, según el doctor Pascal Mañé, sirve tanto para acelerar y que la polimerización sea mayor, como para aumentar la fluidez del material. Pero la realidad clínica es que cuando tú la sacas del horno, del hornito, la pones en la restauración y la llevas a boca, ya no está tan caliente. A veces, en lo que tú te tardas en ponerla sobre la superficie de la restauración, yo trato de ponerla un ratico más con la restauración en el hornito para poder llevar la boca más caliente y tener las ventajas que nos dice el doctor Mañé sobre el calentamiento de la misma. Doctora, ¿dónde ellos pueden encontrar esos artículos de Pascal Mañé? Se lo puedo, si quieres, se lo puedo subir, se lo puedo mandar a María Solinas. Y tú se lo manda a quien lo quiera. Ok, dale. Doctor Edgar, usted puede escribir para María Solinas.
Ella vai te compartilhar este artículo, ok? Uma pergunta anônima, doutora. Felicitações por tan excelente apresentação. Saludos desde Peru. Saludos. Marcos Alvarado. Felicitações, excelente, todo maravilhoso. Saludos desde Chile. Gracias. Rodrigo Pino. Maria, ao realizar a elevação de imagen subgengival com resina e depois realizar a restauração CEREC, ¿no te preocupa la doble línea de restauración diente-resina CEREC? No me preocupa, doctor, porque como estoy haciendo la estoy haciendo en una sola cita y la estoy haciendo y me estoy cementando con resina. O sea, todavía esos polímeros que tengo durante vamos a decir, del inicio de la polimerización de esa resina, pues están activos para unirse a mi resina de cementación y a mi interfaz de restauración. O sea, que se convierte como en uno, según estos autores, porque en realidad yo no nomás que una clínica que aplico lo que estas personas, tanto el doctor Dietschy como el doctor Mañé, recomiendan para hacer este tipo de restauración. Es llevar, o sea, es la ventaja que me tiene la elevación del margen gingival es que todo lo que es complicado, tú lo estás haciendo con aleación absoluta, estás teniendo control de la humedad, estás haciendo un acondicionamiento preciso y certero en esa zona tan difícil de acceso como son esos márgenes profundos. Entonces, ya tú vas a hacer una adhesión consciente y vas a llevar ese margen más arriba con resina y lo vas a unir con resina a la restauración. O sea que la interfaz siempre más complicada es la interfaz de restauración diente y la vas a hacer siguiendo unos protocolos adhesivos de liberar la mayor tensión, usando adhesivos Gold Standard, utilizando dependiendo de la profundidad, si son muy profundos, generalmente lo que hacemos es usar adhesivos autograbadores de 2 pasos, haciendo un desacople, o sea, esperando 5 minutos después de la aplicación del adhesivo y de una resina fluida, si la necesitamos para ciertos adhesivos que no tienen la cantidad de relleno que necesitemos. Espero esos 5 minutos en donde ya la polimerización me ha liberado un 90% de ese estrés. O sea que si yo espero esos 5 minutos, he tenido una capa que está en un 90% polimerizada y con un 90% de liberación de estrés, que es una capa híbrida fuerte, que cuando yo le pongo esa resina, no se me va a despegar del diente al contraerse esa primera capa de resina cuando polimerice. Y voy a hacer esos incrementos de ese margen gingival con capas bien delgadas para ir disipando la tensión, para que ese piso esté bien fuerte. Ya cuando yo le voy a cementar con la resina, esa es la zona que menos me preocupa, porque es unión resina, 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 restauración. Y siguiendo los protocolos de estos másters, se supone que eso funcione. Porque ni siquiera va a ser una unión con el CEREC, no vamos a tener una unión resina retardada, en donde yo tendría que arenar, poner de nuevo puedo poner un silano, puedo poner un adhesivo, sino que es una adhesión reciente. Inclusive, vamos a suponer que yo tarde media hora en lo que es la toma de impresión, la confección de la restauración, el tallar, el pulido y la cementación. En esa media hora, también esa resina que he puesto me ha hecho un desacople y está un 90%, vamos a decir así, liberado su estrés. El estrés completo lo va a liberar a las 24 horas, que ya es donde el tiempo, que dicen los autores, todo ese monómero se ha convertido en polímetro, el que se iba a convertir. Pero en esa media hora también, esa resina que yo tengo ahí va a estar más estable para unirse a esa resina que estoy utilizando como cementación. Eso es lo que, desde el punto de vista que yo lo veo, doctor Pino. Usted es una persona demasiado preparada, o sea que quizás también pueda aportar más.
Yo voy a complementar la pregunta del doctor Pino. Doctor Pino te pregunta, ¿no prefieres realizar solo un material despejando la encía con láser y dejar una sola línea de cimentación al dente? Lo que pasa, doctor, que hacemos esa elevación del margen cuando inclusive el láser no me hace está más profundo que cortarlo con el láser, porque siempre hay algo bueno, te voy a decir que como yo lo veo es que cuando yo hago, aunque use el láser, si yo hago la elevación del margen teniendo conciencia de lo que yo estoy agregando mi adhesivo y mi resina, no es lo mismo que cuando uno está cementando. Cuando tú no estás cementando, tú lo estás haciendo a ciegas, o sea, tú no ves lo que está pasando ahí. Mientras que si ya tú tienes ese margen más superior, pues es muy fácil tú eliminar exceso sin tener que preocuparte de que puede haber una migración de fluido. Y eso es lo que recomiendan el doctor Mañé, el doctor Dieci, Espreafico, cuando hablan de esa elevación de ese margen gingival profundo para facilitar esa cementación. Y tú tener el control de esa interfase haciendo una adhesión directa cuando haces la elevación del margen gingival. Ahora tenemos una pregunta de Villasencio. Doctora Contreras, ¿qué hay sobre la adhesión de Crios Arena? ¿Silano o qué más? Lo que son los bloques de resinas con relleno nanocerámico, lo que hacemos es que arenamos con óxido de aluminio de 50 micras, que es el que aparece aquí en el país. Luego le puedes poner, o sea, hay también controversias. Hay autores que le ponen silano, hay autores que no le ponen silano. O sea, que puedes utilizarlo o no utilizarlo. Y le pones un adhesivo sin polimerizar si lo vas a cementar con resina precalentada. Si lo vas a utilizar a cementar con un cemento dual, no necesariamente le tienes que puedes ponerle el adhesivo y polimerizarlo o no ponerle el adhesivo. El problema con este tipo de restauraciones es que existen muchas vertientes. En los diferentes pasos dicen diferentes protocolos. Por eso ustedes vieron que cada uno de los protocolos yo lo fui sustentando con un artículo que para decirle de dónde lo saqué y por qué lo hice. O sea, no fue que me lo inventé, sino seguí en este paso lo que dice fulano. O sea, que ustedes van a obtener diferentes vertientes de procedimiento para cada uno de estos pasos. Una pregunta anónima. Doctora, ¿cuánto es el promedio de tiempo que demora en realizar todo el procedimiento? Bueno, te puedo decir que, vamos a decir este caso que empecé esta mañana, lo empecé a las 7:30 de la mañana, pero vi un paciente en el medio, pero no porque necesitaba ese tiempo de ese paciente en el medio, sino que ya no sabía que era o sea, no lo planifiqué porque no sabía lo que iba a hacer y yo estuve de 7:30 de la mañana a 11 menos 20. La parte que más tiempo consume es la de la elevación del margen gingival, porque tienes que adaptar una banda, tienes que tener un buen control de la humedad, es muy... y la formación de la biobase, es una parte muy que consume mucho tiempo. Ya después que tú tienes eso hecho, la impresión, tallado, cementación, media hora. Y fácil. Ya después después que ya tú tienes eso hecho, todo fluye fácilmente. Fácilmente. Pero el paciente, sobre todo en esta época de pandemia, por ejemplo, esa paciente, después que yo hice la reconstrucción con resina, yo le di la opción. Si quieres, seguimos, o si quieres, te damos otra cita. Entonces, a él le dije, tenía que ver otra paciente, y me dice, no, yo prefiero que seguir. O sea que, y no eran cosas que se daban antes en mi práctica. El paciente aquí en República Dominicana, como todo queda cerca, no le gusta esperar, sino que prefería, pero cuando yo no utilizaba bloques de resina, que tenía que meter una restauración al horno, cristalizarla, se usaba de silicato, prefería otra cita. Pero con los bloques de resina es tan rápido que el paciente prefiere hacerlo todo en una sola cita y no tener que volver al odontólogo. Claro.
Luis Lomas, de los modificadores de color, ¿cuál marca en su experiencia nos da mejor facilidad en el manejo? ¿Y cuál de ellas nos da una estabilidad mayor en tiempo? Gracias, saludo. Cuando habla de modificadores de color, quiere decir los tintes. Ello no está tan claro acá. De Bueno, los modificadores de color, ¿cuál marca en su experiencia nos da mejor facilidad en manejo y cuál de los nos da una estabilidad mayor en tiempo? bueno, yo le voy a decir algo. Como este tipo de Sí, restauraciones, ello escribe al final, sí. tintes. Ok, los tintes solamente lo uso para darle cierta caracterización a las fisuras, porque generalmente estas restauraciones son del tercio cervical o tercio medio hacia arriba, o sea, tercio medio y incisal, perdón. Y ahí casi no tenemos que hacer caracterizaciones. Pero yo uso los tintes uso lo de la Coltene y uso lo de la Casa Chofu. Esos son los que tengo. Dan buenos resultados, pero prefiero siempre pulir y poner tintes en las fisuras, en realidad. Edgar Torres, ¿cuánto pueden durar esos tintes en boca? Si tú lo pones en la fisura, que tiene una zona de desgaste baja, pues te duran bastante. En las zonas vestibulares, te voy a decir que casi no los uso porque, como te dije, estamos en el tercio cervical y medio e incisal, no requiere tintes porque son zonas más de un valor más alto, y entonces utilizo bloques de alta translucidez de valores altos para que no tener que hacer este tipo de... Pero todo lo que sea resina, con el tiempo tenemos que volver a pulir. O sea, la resina tiene ese hándicap. O sea, tenemos que volver a pulir. Cada vez que el paciente viene, pulimos y vemos el estado. Y si pules, se te van a ir los tintes, porque si le pusiste los tintes en una capa, una última capa, pues al pulir puede ser que se te vayan los tintes. O sea, que no son para hacer unas caracterizaciones muy fuertes por mucho tiempo, no creo. Acá, Jaime Valladares, felicidades, doutora, por tu conferência, muito buena e super documentada por conceitos de investigação de primeiro nível. Doutora, desde o ponto de vista de biomateriais, que tipo de cimentante é tu preferido e que não interfere com o color de tu próteses? Cuando uso este tipo de bloques, uso resina. La resina del mismo tono que uso para más o menos tono semejante al del bloque. A veces, si quiero bajar el valor, uso al bloque en la interfase, porque el bloque tiene un valor muy alto, pues uso resinas, o sea, la misma resina que yo uso para hacer restauraciones que son microhíbridas, la uso como cementante. Si voy a utilizar, he utilizado cementos duales. Te voy a decir que mis preferidos son de la Casa Visco. He utilizado cementos core y entonces siempre trato de, aquí yo uso muchos tonos A2, que es un tono como más neutral para, vamos a decir, la población que va a mi práctica, que no son adolescentes, vamos a decir, generalmente un adolescente no va a presentar este tipo de restauración. Mira, Lourdes Socia, excelente, muy precisa. Villasencio, saludo desde México. María Cecilia, vamos allá. María Cecilia, muchas gracias, muy bueno. Fanner, Colombia presente. Andrés Poldit, felicitaciones. José Basto, felicidades desde Argentina. Carlos Bezerra, felicidades desde Bogotá. Una persona anónima, felicitaciones María, excelente charla. Lilia, muy clara y entretenida su charla. Gracias, encantado. María Tupa, felicitaciones, doctora, excelente desde Argentina. Sofía Sabara, me encantó, felicidades.
Sofia Guirre. Doutor, uma pergunta. Quanto é o promédio de tempo durante todo o procedimento? Ya le dije, o sea, son 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, como 3 horas. Assim é. Carlos Astudillo, muitas graças, doutora. Luiz Enal, gran apresentação, Maria, graças, felicitações. Edgar Torres. Eu vou escrever. Lília, doutora Lília, Maria Solinas. A doutora Lília também quer o artigo. Ela deixou o e-mail dela aqui. Você anota? Estos son los dos Yo archivos. ya anoté. Tá bom. A Mauri, felicitações, doutora. Doutor Leandro Passo, felicitações. É isto. Amigos, doutora Maria Contreras, te felicito por essa charla increíble, se fue maravilloso. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, la verdad que lo disfruté, este tema me encanta, me apasiona, o sea que para mí fue un honor haber estado con ustedes y que entraran tanta gente y todos los que me felicitaron, muchísimas gracias de corazón. Para mí un honor poder compartir lo poquitico que hago día a día con ustedes. Muchas gracias. Así es. Gracias, Dani Adio, por organizar todo. Gracias, María Solinas. Amigos de América Latina, gracias por la presencia. A los amigos distribuidores, gracias por su esfuerzo. Y los amigos mentores también. Jaime, Andrés Zárate, gracias también. Un beso a todos. Amigos, gracias. Gracias, Dance Web Class. Chao.